Hola, buenos días. Mi nombre es Maricruz Arce Sánchez y les vamos a hablar acerca de las mitocondrias. Yo les voy a platicar acerca de la teoría endosimbiótica. Esta teoría es la teoría más probable que explica cómo surgieron nuestras células, la cual plantea que nuestras células son resultado de una relación simbiótica entre dos células procariotas. Entonces, esta célula nos ayuda a entender cómo surgieron las mitocondrias y otras células, pero ahorita nos vamos a centrar cómo se surgieron las mitocondrias. Las mitocondrias inicialmente eran bacterias independientes que podían producir energía aeróbicamente o usar oxígeno. Y había otras células que tenían estructuras pegadas a su membrana, como un núcleo y algunas otras, que solo podían metabolizar las cosas anaeróbicamente. Esas no podían aprovechar el oxígeno como las otras. Estas dos células, cada una tiene sus estructuras internas características y su propia membrana. Se postula una primera fusión entre ambas células. Esto se produjo probablemente tras una colaboración metabólica entre ambas. Es decir, que hubo una simbiosis. La simbiosis es una interacción entre dos o más organismos biológicos, los cuales pueden ayudarse o no para sobrevivir. En este caso, se ayudan para sobrevivir, en donde la célula más grande proporciona nutrientes y protección, y la célula más pequeña puede metabolizar mejor los nutrientes y puede hacer uso de oxígeno para producir más energía. Esta relación simbiótica se hace más fuerte y hace que ocurra una reacción de endosimbiosis, es decir, que la célula más grande ingiere a la más pequeña, pero no la digiere. Recordemos que esta célula más pequeña tiene su propia membrana y al ser ingerida se le va a formar otra membrana, es decir, que esta ahora va a tener dos membranas. Y aparte, va a perder parte de su ADN que era esencial para que pudiera ser independiente. Así que ahora va a depender de la célula más grande por la cual fue ingerida. Y para que ésta pueda sobrevivir en el interior, tiene que tener una relación simbiótica con su hospedador, es decir, pues esta célula más grande. Una relación simbiótica es como, por ejemplo, nosotros vamos a tener examen de biología celular y tú sabes mucho acerca de la fosforilación oxidativa, pero no sabes nada acerca del ciclo de Krebs. Pero tienes un amigo que se sabe todo lo del ciclo de Krebs, pero no sabe nada de la fosforilación oxidativa. Si ustedes se juntan y se ayudan, van a poder así entender ambos temas y van a poder sobrevivir para el examen de biología celular. Es así como estas tienen una relación simbiótica. Se ayudan para sobrevivir. Esta célula más pequeña, con el tiempo, va a evolucionar y es lo que nosotros conocemos ahora como las mitocondrias. Esta interesante teoría fue propuesta por Lynn Margulis a finales de la década de los 60. En su época no fue tomada tan en serio, pero con las décadas posteriores fueron validándola gracias a que pudieron ver el ADN de la mitocondria. Como por ejemplo, ahora podemos hacer uso de la microscopía electrónica, que eso nos permite hacer un corte celular y ver por dentro a la mitocondria y ver sus estructuras características, las cuales se las van a mencionar a continuación. Mi nombre es Michelle Amador y yo les voy a hablar sobre la estructura de las mitocondrias. Primero, pues las mitocondrias son la fábrica de ATP, esas se encuentran en el citosol gelatinoso de la célula y tienen una forma ovalada y constan de doble membrana. Se dice que tiene doble membrana porque dicen que ha sido un signo de que ha sido fagocitada. Su membrana externa se parece a las de las eucariotas y su membrana interna a las de las procariotas. Su membrana externa es la que rodea todo el organelo y la membrana interna tiene unas crestas en el interior llamadas crestas mitocondriales. Estas crestas hacen que aumenten la superficie y lo que encierra la membrana interna se le conoce como matriz mitocondrial. El espacio que hay entre estas dos membranas se le conoce como espacio intermembranoso y lo que hay dentro de la matriz mitocondrial pues hay ribosomas, ADN y proteínas y enzimas. Pues su membrana externa, esta es altamente permeable y contiene muchas copias de una proteína llamada porina, la cual forma unos canales acuosos a través de la bicapa lipídica. Así esta membrana se convierte como una especie de tamiz permeable a moléculas, pero moléculas menores que sean de 500 daltons o proteínas pequeñas. Su membrana interna posee un 80% de proteínas y un 20% de lípidos. Esta membrana pues es muy rica en proteínas
y las proteínas que se encargan de la producción de energía se encuentran en las membranas de las crestas mitocondriales. Esta membrana interna es impermeable a muchos solutos y todo paso a través de ella se realiza gracias a proteínas transportadoras. La membrana interna tiene un bajo contenido de colesterol y un alto contenido de cardiolipina, lo que le permite que los lípidos citosólicos entren en la matriz para llevar a cabo la oxidación. Esas características pues la hacen poco permeable al paso de ciertos iones, excepto el ADP, el ATP, ácido pirúvico, el agua y el oxígeno. Esta contiene 3 tipos de proteínas. Las primeras son las que llevan a cabo las reacciones de oxidación de la cadena respiratoria y las segundas es un complejo llamado ATP sintasa, la cual es la que sintetiza el ATP en la matriz. Las terceras son unas proteínas transportadoras específicas que regulan el paso de metabolitos dentro y fuera de la matriz. Entre ambas membranas pues queda el espacio intermembranoso. Este espacio está compuesto por un líquido similar al del citoplasma. Tiene una alta concentración de protones gracias al bombeo de los mismos como el resultado de los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. En él se localizan diversas enzimas que intervienen en la transferencia de alta energía de ATP, como la adeninatoquinasa y la creatina quinasa. También hay una molécula que se llama carnitina. Esta molécula está implicada en el transporte de ácidos grasos desde la matriz desde el citosol hacia la matriz mitocondrial, donde serán oxidados. La matriz mitocondrial, pues esta solo contiene aquellas moléculas que pueden ser transportadas por estas dos membranas. Su contenido es altamente específico y diferenciado al del citosol. En la matriz pues se encuentra el ADN, ribosomas y enzimas que llevan a cabo procesos metabólicos. El ADN mitocondrial se encuentra en lugares denominados nucleoides y cada nucleoide puede tener una molécula o más de ADN. El ADN se encuentra comprimido por una proteína llamada TFAM y también en este nucleoide pues hay proteínas para la replicación y la reparación del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, ese es el pequeño cromosoma circular que es el que contiene la información para la que la mitocondria se dividirá y cumpla sus otras funciones. El ADN mitocondrial solamente se hereda de la madre y no del padre. Eso se dice porque al ser fecundado el óvulo pues llega el espermatozoide y nomás inserta su cabeza en el óvulo y donde queda el ADN mitocondrial, como podemos ver en la imagen, está en su cola. Entonces la cola al fecundarse se pierde el ADN mitocondrial y pues nada más nos queda el de la madre. Pues en cierta manera pues este es diferente al del núcleo, este es pequeño y circular. El ADN mitocondrial solamente contiene 16.500 de pares de bases más o menos y 37 genes que codifican diferentes proteínas que son específicas a las de las mitocondrias. Algunas de las enzimas y proteínas usadas en los procesos metabólicos y vías de la mitocondria son codificadas por el ADN. El ADN mitocondrial, a diferencia del ADN nuclear, se hereda solamente de la madre y no de ambos padres como el ADN nuclear. El ADN mitocondrial solamente se hereda de la madre. Eso nos puede ayudar para la hora de saber de dónde proviene un desorden o una enfermedad de cierta persona, porque hay enfermedades que solamente se heredan de la madre y no de ambos padres, y esto nos puede ayudar. También la mitocondria contiene los ribosomas propios que tienen un coeficiente de sedimentación de 55S o 70S en algunos casos. Eso significa que es su tamaño. Esos ribosomas no los fabrica la célula para la mitocondria, sino la mitocondria para sí misma. Esos son como un complejo proteico y funcionan como una riboproteína para traducir los ARN. Y por último les enseño una micrografía de la mitocondria. Aquí podemos ver su membrana externa y estas rayitas que ven aquí pues serían ya sus crestas mitocondriales y ya eso sería su matriz. Y sería todo. Mi nombre es Valeria Rodríguez y yo les voy a hablar acerca de las funciones de las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos que tienen como función principal la síntesis de la energía celular que es necesaria para las funciones metabólicas de los organismos. Las mitocondrias producen un suministro constante de trifosfato de adenosina, es decir, de ATP, que al proceso de que se producen a partir de moléculas de combustible como lo son los azúcares, a esto se le llama respiración celular.
La respiración celular tiene 4 pasos y 3 de ellos suceden en las mitocondrias. El primer paso es la glucólisis. Este paso no ocurre en las mitocondrias, pero es esencial ya que se va a generar la glucosa y los 2 piruvatos para las etapas siguientes. El piruvato se difunde por el lado bajo de su gradiente de concentración al interior de la mitocondria a través de los poros de las membranas mitocondriales, hasta alcanzar la matriz mitocondrial, donde se utiliza en la respiración celular. Aquí, como podemos ver, ya está dentro el piruvato dentro de la mitocondria y vemos estas bolitas naranjas. Estas bolitas naranjas son un complejo enzimático llamado complejo de piruvato descarboxilasa. Su función es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Aquí, como podemos ver, ya está, ya cumplió su función y el piruvato ya se descarboxiló y da el proceso de la respiración celular, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato, y como vimos, sucede en la matriz mitocondrial y transforma el piruvato en acetilcoenzima A. Al igual que el piruvato, los ácidos grasos que son derivados de la grasa son convertidos en acetilcoenzima A. Para esto existen unas lanzaderas de carnitina, que son quienes aseguran que los ácidos grasos lleguen al interior mitocondrial. Aquí, como podemos ver, el acetilcoenzima A está siendo transportado gracias a esta lanzadera de carnitina, está en el citosol, hasta la matriz mitocondrial. Como vemos, dice acilcoenzima A y no acetilcoenzima A. El acilcoenzima A se convierte en acetilcoenzima A ya que fue concretado el proceso de la beta-oxidación. La carnitina se obtiene a partir de la dieta de carnes y de lácteos. Muchas personas relacionan la carnitina con la pérdida de peso porque se queman ácidos grasos. Entonces muchas personas empiezan a consumirlas de una manera exagerada, pero esto no es necesario. Ok, el acetilcoenzima A sirve como un impulso para empezar el siguiente proceso, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y de protones que serán transportados hacia la cadena respiratoria a través del NADH o el FADH, que serán utilizados en la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el último paso, y en este paso los NADH y los FADH, que son obtenidos gracias a las fases anteriores, se transformarán en ATP gracias al movimiento de los electrones a través de una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria. Y por mi parte sería todo. Mi nombre es Keila Lara Chávez. Yo les voy a hablar sobre nuestra enfermedad, la cual es el síndrome de Leigh, también conocida como encefalomielopatía necrotizante subaguda. Esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que suele presentarse en el primer año de vida, entre los 3 y 12 meses. La sintomatología puede iniciar incluso en el útero de la madre, manifestándose como oligohidramnios. Oligohidramnios es un volumen deficiente de líquido amniótico. También se manifiesta como restricción en el crecimiento intrauterino. Durante los primeros años, los primeros síntomas son la falta de succión en los bebés y la pérdida de control de la cabeza y de los movimientos voluntarios. Durante los años siguientes, pueden aparecer otras manifestaciones como postura distónica no relacionada con convulsiones. Esto se hace énfasis en las convulsiones porque las convulsiones también es un síntoma del síndrome de Leigh. Pero la distonía se caracteriza por contracciones musculares involuntarias, sostenidas o intermitentes que causan movimientos de torsión repetidos o posturas anómalas. Cuando el síndrome de Leigh es heredado de la madre como una mutación encontrada en el ADN mitocondrial, lo cual viene siendo nuestro caso, todos los hijos e hijas de una mujer afectada van a heredar las mitocondrias con la mutación y van a ser afectados por la enfermedad, mientras que ninguno de los hijos e hijas de un hombre afectado van a heredar la alteración ni van a desarrollar la enfermedad, porque como ya lo mencionó mi compañera, nosotros heredamos únicamente las mitocondrias de nuestra madre.
La mutación de ADN mitocondrial más frecuente en el síndrome de Leigh afecta el gen MTATP6. Este pues está situado en el ADN mitocondrial y codifica una proteína que es esencial para la función mitocondrial normal. Esta viene siendo la ATP sintasa. Aquí tenemos nuestro gen. Aquí ese es el que está de rojo. La proteína ATP sintasa es una enzima que también es conocida como el complejo 5 y es responsable de la etapa final de la fosforilación oxidativa. En concreto, un segmento de la ATP sintasa permite que los protones fluyan a través de la membrana especializada en el interior de las mitocondrias, mientras que otro segmento de la enzima utiliza la energía creada por este flujo de protones para convertir difosfato de adenosina en ATP. Nuestra mutación es génica por sustitución, por cambio de sentido. Esta es cuando se cambia el nucleótido timina por el nucleótido guanina en la posición 89-93. Aquí lo tenemos, de nuestro gen MTATP6. Las mutaciones en el gen MTATP6 alteran la función o estabilidad del complejo ATP sintasa. Esto inhibe la producción de ATP y deteriora la fosforilación oxidativa. La ATP sintasa es una proteína transmembrana compleja que utiliza la energía potencial almacenada por el gradiente electroquímico para sintetizar ATP. Esta proteína actúa como un pequeño generador por la fuerza de iones de hidrógeno que fluyen a través de ella mediante quimiosmosis. La quimiosmosis es el proceso en el que la energía de gradiente de protones se utiliza para generar ATP. El movimiento de los protones hace que la subunidad del tallo de la ATP sintasa rote. Entonces, esto provoca que el sitio activo de dominio enzimático cambie de forma, y esto es lo que resulta en la fosforilación del ADP, que se convierte en ATP en un proceso llamado fosforilación oxidativa. Aquí vemos cómo tenemos los iones de hidrógeno que están fluyendo a través de la membrana. Entonces, cada que esto fluye se provoca quimiosmosis, que es lo que hace que nuestro tallo de la ATP sintasa rote y se produzca el ATP. La malfunción de la proteína ATP sintasa es un trastorno en la fosforilación oxidativa mitocondrial genético y poco frecuente que puede presentar una gran variedad de síntomas. Estos síntomas incluyen la hipotonía muscular, la cardiomiopatía hipertrófica, el retraso psicomotor, la encefalopatía, neuropatía periférica, entre otros. A medida de que la enfermedad progresa, se presentan manifestaciones clínicas como consecuencias de la enfermedad, y los síntomas incluyen debilidad generalizada, falta de tono muscular, espasticidad, trastornos del movimiento, incapacidad para coordinar el equilibrio, la marcha o los movimientos de los ojos, conocido como ataxia cerebelosa. Y neuropatía periférica con episodios de acidosis láctico. Acidosis láctico se refiere al ácido láctico que se acumula en el torrente sanguíneo. El ácido láctico se produce cuando los niveles de oxígeno disminuyen en las células dentro de las áreas del cuerpo en las que se lleva a cabo el metabolismo. La acidosis láctica puede conducir a un deterioro de la respiración, del corazón, de la función renal, de los músculos y del cerebro. Es importante porque esto afecta a nuestra enfermedad. En el síndrome de Leigh, las células que se ven más afectadas son las que necesitan más aporte energético. En este caso, las del cerebro y el músculo. Como sabemos, nuestro cerebro contiene neuronas que estas necesitan demasiado aporte energético. Aquí podemos ver una micrografía de una neurona de la corteza cerebral humana, en donde podemos identificar a las mitocondrias. Describen que las neuronas son las responsables de diferentes afectaciones en esta enfermedad, y son 3 tipos de neuronas que se ven afectadas. Las neuronas glutamatérgicas, que estas tienen función activadora, las GABAérgicas con función inhibidora, y las neuronas colinérgicas que controlan la función de los órganos. Si un individuo presenta afectaciones en una neurona activadora, va a presentar problemas respiratorios y de psicomotricidad. Estas funciones tienen que ver con el tronco encefálico, que es donde se encuentran estas neuronas. Si un individuo presenta afectaciones en una neurona inhibidora, va a presentar episodios de epilepsia severa, ya que la función de estas neuronas es evitar la actividad cerebral humana que pueda conducir a este tipo de enfermedades y la muerte prematura.
Otros tipos celulares que se ven afectados son el corazón, que como sabemos necesita mucho aporte energético, el sistema endocrino, el sistema respiratorio y el hígado. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.